Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a meditar en el tiempo con Dios, basado en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, como título, Servidores Ejemplares. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En estos primeros versículos vemos cómo debe haber unos requisitos para todos los líderes de la iglesia. Y en especial es que deben ser ejemplo en su carácter y testimonio. Pablo nos dice que los requisitos de estos obispos, que en la actualidad pues serían los pastores, estos deben gobernar primeramente bien su casa y llevar una vida ordenada, con templanza. Deben llevar cierto tiempo ya en conocer la palabra de Dios y realmente haber demostrado un cambio en sus vidas y recibir ese crédito de parte de los incrédulos por su buen testimonio. Vemos cómo en las primeras epístolas, que es en 1 Corintios, Pablo hizo énfasis en los dones del Espíritu Santo al tratar el tema de los cargos de la iglesia. Pero ahora aquí en 1 Timoteo añade lo que es el testimonio. Además de todos los dones del Espíritu Santo, es necesario llevar una vida y que ésta sea una vida ejemplar. Los dones del Espíritu Santo y el buen testimonio son como dos caras de una moneda. Si faltara una de ellas, entonces el servicio no sería íntegro. Seguimos con los versículos del 8 al 13 y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos los requisitos de los diáconos no difieren mucho de los que son para los obispos, que serían los pastores. De hecho, aquí nos habla de virtudes que todo creyente debemos buscar. Sin embargo, los que tienen algún cargo dentro de la iglesia deben madurar no solo en su carácter, sino también en la manera de cómo se relacionan con las demás personas. Vemos aquí también cómo dice que el cónyuge o las mujeres con algún cargo deben de ser prudentes, no criticar a los demás, tener templanza y ser fieles. Hay beneficios para los que cumplen bien su cargo, como la honra de parte de nuestro Dios y también de los hombres, además de que también se crece en la fe. Esto es así porque reciben la guía de Dios mientras sirven en su obra. Por tanto, la sabiduría está en anhelar servir al Señor y obedecer cada vez que tengamos la oportunidad. Del ensayo para meditar nos dice: ¿cuáles son las principales palabras que la Biblia pide que se manifiesten en nuestra vida?
Y pues es la lealtad, paciencia, mansedumbre, humildad, templanza, gratitud y considerar al prójimo más importante que a nosotros mismos. Aunque ninguna de ellas está asociada con el poder, usamos el nombre de la fe para buscar muchas veces lo que es la satisfacción, orgullo y superioridad frente a los demás. Sin embargo, es de necios pedirle a Dios que nos haga más importantes que otros o que nos dé lo que deseamos en el momento que nosotros lo pedimos y lo queremos. Una fe que se destaca no tiene nada que ver con el aspecto competitivo, antes bien con la fidelidad al llamado y a la vida misma que nos tocó en el día a día. Y no se trata de cumplir con los deberes religiosos, sino con reaccionar y obrar conforme a las enseñanzas que nos da Cristo, incluso en medio de las mismas situaciones que viven los no creyentes. Aunque atravesamos las mismas cosas, nosotros debemos entender que Dios nos prepara por medio de las pequeñeces del diario vivir, y no solo a través de obras grandes, gloriosas y halagadoras. Él manifiesta siempre su gloria a través de obras que se realizan en lo pequeño. Por eso debemos eliminar toda tentación y vivir como hijos de Dios en nuestra vida diaria. En lo poco o en lo mucho, pues serle fiel a Dios, y la vida de un verdadero cristiano consiste en llenar nuestras vidas diariamente de ese agradecimiento y fidelidad a Dios, y no importa el lugar o la circunstancia en la que estemos pasando. Que Dios les bendiga.